Buenas. Hello, ¿me Hola, escuchas? sí, te Hola. escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí, también te escucho bien. ¿No hay como intermitencia en la señal o algo? No, todo en orden. Listo, espérame que es Quizás que igual es... Dime. pueda hacer la mía. Pueda hacer la mía porque yo voy en el carro, justamente. Es que, bueno, detalle, yo vivo en la montaña en Colombia y entonces mi señal puede ser un poquito a veces Ajá. intermitente, Interesante. pero... Bueno, ahorita les dice el inicio que por si se les traba tantito, de todos modos todo va a quedar grabado. Ah, súper bien. Sí, porque a veces sí. Espérame, Axel, para que me digas si se escucha bien, que me estoy poniendo los audífonos y con los audífonos se escucha bien. Simón, Sí. Tun, tun, tun. Más o menos en promedio, ¿cuánta gente se está conectando? ¿cuánta gente está? Tenemos ahorita 34 inscritos. Ah, bueno, súper bien. Sí, estuvo muy bien la asistencia. Ay, ¿por qué no me quieren funcionar los audífonos? Espérame un segundo. Ah, qué bueno. Ya. ¿Me puedes hablar ahí? Sí, ahí te escucho muy bien. ¿Tú? ¿Me escuchas? Ahí ya no te escucho. No te escucho, no te escucho, Bien. no te Oh, escucho. ya. Ahí ya. Ahí ya me escuchan. Ahí sí se escucha, pero se escucha medio mal. Medio mal, se escuchaba mejor antes. Sí, se escuchaba mejor antes, porque se escucha ahorita como si estuviéramos hablando por un radio viejito. Hola. Ah, Ahí te escucho muy bien. ahora sí. Sí, 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 te Ah, escucho yo muy bien. la cámara. A ver, tiene la cámara, Ahí se todo ve. bien. Ahí se ve bien. Todo Voy a perfecto. prender la otra luz. Te voy a pasar permisos de administrador para que puedas, ¿cómo se llama? Para que puedas compartir pantalla. Claro que sí, dale. Ahí, ahí te los pasé. Inténtame compartir pantalla, por favor. Muy bien. La puedes poner en tamaño completo, porfa, y hablarme. Ok, tamaño completo, pero no te escucho. Te veo, pero Ay, no te hueva, no escucho. había activado el micrófono. Ah, ah, ok, Pero ya, cierto, ahí ya. perfecto. Sí, ahí ya está todo bien. Ahí ya está todo Sí, yo bien. creo que está Aquí súper voy a bien. estar. Sí, Ok, mi pantalla se ve bien, todo súper bien, igual. excelente. Bueno, Perfecto. esperemos que... ¿Me Dime. puedes pasar los permisos de administrador nuevamente para activar para que todos entren sin sala de espera? A ver, stop share. ¿Y cómo te paso los permisos? Mira, ponle en participante y dale arriba al participante, botón derecho y ponle hacer anfitrión. Mm, Oh, aquí te los pido. Tranquilos. ujú. Ajaja, ay, no me aparece. Espérame un segundo. No, Y mis... report. Ve, pero ¿por qué no me aparece? ¿te No aparecen los me... participantes? Sí, estás de Ok, Marta ahí arriba. Cas. Sí, Marta Castrita. Arriba de mi nombre, dale botón derecho No, y me aparecen los dale tres puntitos, me aparece chat, preguntar para los tres comenzar video, puntitos, pin. Sí, los tres hacer host, puntitos y ya, ajá, eso, justo. ya. Ahí ya tienes otra vez la... Perfecto. Ok, déjame pongo y déjame pongo aquí para hacer. Ya te pasé el permiso, ¿cierto? Sí, sí, ya me lo pasaste.
nada más estoy, Listo, ¿cómo se llama? Ahorita ya nada más voy a ir aceptando a la gente. Pero ya tienes listo, todo, dale. ahí vamos a estar. Aquí nos Listo, quedamos dale que yo estoy acá conectados. pendiente, voy a ir por un vasito de agua. Ya está, pues. Yo aquí voy en camino, ahí ahorita te doy acceso a todos.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Ibarra, soy la coordinadora de Meds for Pets Academy. En esta tarde nuevamente les traemos parte de una serie de pláticas que estamos dando por parte de la academia dirigidas a los médicos recién egresados y estudiantes de veterinaria. Esta plática va a ser dirigida por la doctora Andrea Torres. El título, perdón, es Fluidoterapia y RCP en pequeñas especies. En un minutito cuando comenzamos. Bueno, muy buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien. Pues no dando más tiempo ya, vamos a empezar ya la charla. Mucho gusto, yo soy Andrea Torres Sierra, soy de Medellín, de Colombia, soy médica veterinaria de la Corporación Universitaria de La Lasallista, soy magíster de la Universidad CES en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies, con énfasis en anestesia, cuidado crítico y imagenología. También tengo un diplomado en anestesia y en cirugía de tejidos blandos y también tengo un curso teórico práctico en ventilación mecánica de pequeñas especies. Y actualmente soy la líder médica del hospital, soy una de las líderes médicas del Hospital Veterinario Medford Pest en Monterrey. La idea de hoy es actualizarnos o hablar un poquito de la última actualización que se realizó este año en fluidoterapia en pequeñas especies y en RCP en pequeñas especies también, ¿cierto? Este tema pues me parece muy importante porque después de casi 11 años se hizo una actualización nuevamente sobre fluidoterapia en pequeñas especies. Y realmente la orientación o el objetivo que le dio este estudio como tal a esta nueva enfoque es muy independiente a cada paciente, ¿cierto? Hay ciertas cosas que cambiaron bastante, como hay otras cositas que se pueden mantener, pero pues qué pena con ustedes. Regálenme un momento, por favor. Qué pena. Tenemos perritos. Entonces, pues lo ideal o lo que más quise traer de este artículo fue extraer como la información más importante, la información principal, porque en realidad es un artículo muy completo, muy grande, que invito a que se lo lean, porque pues nos habla de diferentes panoramas de fluidoterapia en diferentes estados de los pacientes y con sus diferentes enfermedades. Entonces, empecemos. Básicamente, como introducción, la fluidoterapia es un aspecto común y fundamental en el manejo de todos los pacientes veterinarios. Esto está más que claro. Todos los que trabajamos en el área de veterinaria, en hospitales y tenemos pacientes hospitalizados, creo que la fluidoterapia hace parte fundamental de toda la terapéutica en general. Es necesaria y tiene una amplia gama de condiciones. Podemos tratar pacientes deshidratados o que requieran fluidoterapia desde condiciones muy leves a condiciones extremadamente muy graves. Y dependiendo de eso es que yo voy a elegir o voy a
restablecer una fluidoterapia para ese paciente. La fluidoterapia tiene que ser una prescrita como un medicamento más en la terapia, sí. Realmente la fluidoterapia es un medicamento más en el tratamiento de un paciente y hay que ser muy conscientes de ello porque lo ideal de establecerlo también como parte de un medicamento es entender muy bien cómo se va a comportar ese medicamento en el cuerpo de cada paciente y bajo qué condición clínica de cada paciente va a generar un buen efecto o no, si va a ser beneficioso o no. Entonces, eso es lo ideal de tener en cuenta, tomar la fluidoterapia como algo, como un medicamento como tal, no establecerla ni estandarizarla a una sola cosa, porque en realidad, dependiendo del paciente o de cada clínica, de cada clínica del paciente, es que esta va a tener un buen resultado o no. Cuando se prescribe y se administra correctamente la fluidoterapia, puede ser uno de los tratamientos más beneficiosos en la mayoría de los pacientes y es algo que tiene que ir muy de la mano con el clínico. Entonces, entender que la administración de fluidos es necesaria para restaurar la homeostasis de los fluidos corporales en el cuerpo, sí, pero también tener en cuenta que la fluidoterapia no solo va a restablecer una homeostasia de todos los electrolitos en el cuerpo de los fluidos, sino que también va a restablecer un flujo sanguíneo, que es supremamente importante para todos los órganos. Como cualquier fármaco, conocer la farmacocinética, la farmacodinámica de cada fluido para considerar y objetivizar la administración de los mismos. Tenemos que tener esto muy en cuenta, porque dependiendo de cómo se comporten los fluidos en el cuerpo, es de donde vienen los tipos de deshidrataciones, donde vienen los tipos de pérdidas, y es así como yo puedo saber de qué manera actuar frente a los pacientes. No usar una tasa de fluidos específica para todos los pacientes, porque esto puede llegar a traer complicaciones o complicar el mismo estado del paciente, lo que hablaba hace un momento. No podemos estandarizar una única fluidoterapia para cada paciente. Realmente cada paciente es el que nos va a hablar. Por ejemplo, ellos en este artículo ponen este ejemplo que un paciente con una deshidratación por pérdidas intestinales, una deshidratación leve del 5%, es un paciente que fácilmente se pueden reponer fluidos entre las primeras 2 y 24 horas. No es un paciente complejo que requiere una reposición inmediata. Por ejemplo, un paciente con alguna alteración renal aguda. Son pacientes que tenemos que entender muy bien que no solo la fluidoterapia es lo que lo va a ayudar, sino de entender muy bien que garantizar un flujo sanguíneo a ese riñón con otros tipos de maniobra y adicionar los fluidos es supremamente importante para que este paciente se beneficie de la fluidoterapia. No puedo solo pensar en que necesita fluidos y ya para que el riñón mejore. No, es pensar en todas las otras condiciones que en conjunto con esa fluidoterapia me van a generar un buen funcionamiento. Por ejemplo, las intoxicaciones. Antes se creía que las intoxicaciones con AINES generar o forzar una diuresis en los pacientes era algo para ayudar a combatir como la intoxicación como tal. Y realmente no tiene sentido, o se ha demostrado que no tiene sentido como tal, porque la mayoría de AINES son unidos a proteína. Entonces, si yo fuerzo una diuresis con un fármaco como tal, que es hídrico, y tengo medicamentos unidos a proteína que se van a convertir en medicamentos poco hidrosolubles, pues no voy a generar supuestamente lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, entender como todas estas cositas, estos pequeños detalles, entender muy bien las enfermedades, entender muy bien el paciente y de cómo está es lo que nos va a guiar a generar una buena fluidoterapia. Tener conocimiento básico de los diferentes compartimientos y la distribución de los fluidos por el mismo nos va a llevar a realizar una buena prescripción de una fluidoterapia en los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Principalmente cómo se distribuyen los fluidos en el cuerpo. Entonces, entender que tenemos dos escenarios. Tenemos un espacio intracelular o fluidos intracelulares y un espacio extracelular o fluidos extracelulares. Los fluidos intracelulares básicamente ocupan un 67% de todo el fluido en general. La célula requiere altos volúmenes de fluido. La célula para funcionar es una célula que requiere mucho fluido. Es una célula que no podemos dejar deshidratar porque si la célula no funciona, no van a funcionar los tejidos. Si no funcionan los tejidos, no va a funcionar un órgano. Y si no funciona un órgano, no va a funcionar un sistema. Entonces es supremamente importante entender esto. El restante, que es un 33% del espacio extracelular, está compuesto por dos compartimientos, que son compartimiento intersticial y el compartimiento vascular. El compartimiento intersticial ocupa un 25% de ese fluido y el vascular un 8%. Entender que uno depende del otro, que
como esté el compartimiento vascular, me va a permitir la distribución en el compartimiento intersticial y el compartimiento intracelular. Y entender que todos estos compartimientos están separados por membranas y son membranas capilares que dependiendo del estado clínico del paciente pueden estar en un adecuado estado funcional como realmente pueden estar mal. Y eso me va a generar un impedimento o un buen resultado en los pacientes y en su fluidoterapia. Porque, por ejemplo, un paciente séptico sabemos que puede estar cursando con procesos de vasculitis, puede dar daño a nivel de los capilares, puede haber microtrombos y todo esto me va a empezar a afectar esas barreras por las cuales se difunden esos fluidos y al afectarse probablemente ese paciente no se va a beneficiar adecuadamente de una fluidoterapia de un paciente que está en normales condiciones y simplemente tiene una pérdida de fluidos porque tuvo vómito o diarrea ese día. Entonces, entender como todas esas condiciones es fundamental para yo poder prescribir y evaluar realmente de qué tanto se va a beneficiar de la fluidoterapia a mi paciente. Entonces, la ingesta de líquidos por cualquier vía, sea oral, venosa o sea subcutánea, va a afectar los tres compartimientos y eso está más que claro. Y entender que los fluidos también se van a mover dependiendo del mismo tono del fluido, del tono del compartimiento como tal, extracelular del paciente, el tamaño de las moléculas que vayamos a administrar por esos fluidos. Y es importante entender que, por ejemplo, el sodio es el catión más abundante que hay en el plasma, ¿cierto? Y que el compartimiento extracelular o un soporte del tono extra, o es el que le da el soporte al tono del compartimiento extracelular. Y entender que un fluido con concentraciones de sodio semejantes al espacio extracelular va a generar una redistribución de aproximadamente en 45 minutos. ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué quiero saber esto? Porque es entender que yo sé que si esto funciona así, yo tengo que estar viendo ya cierta respuesta en mi paciente aproximadamente a los 45 o una hora. ¿Cierto? Y si de pronto yo ya no veo una respuesta adecuada, es porque algo está pasando con esos compartimientos. Igual, no solo el sodio, hay muchos más signos clínicos que vamos a ver más adelante para entender si el paciente está respondiendo o no a una fluidoterapia. Entender que un animal normal tiene un 25% que el 25% del fluido que se administra va a permanecer en el espacio intravascular y el resto o el 75% se va a mover al espacio intersticial y posteriormente al espacio intracelular. Entonces, no olvidemos, por favor, que todo esto tiene una fuerte influencia por la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay diferentes patologías en el cuerpo, hay diferentes patologías por las cuales puede cursar un paciente que me pueden alterar estas tres reglas, estas tres reglas como tal. Y si estas se alteran, realmente es un paciente que probablemente no vaya a presentar una buena respuesta a una fluidoterapia o que tenga que yo hacer un seguimiento más seguido de ese paciente para poder evaluar su respuesta. Por ejemplo, un paciente renal crónico. Un paciente renal crónico usualmente son pacientes con pérdida de proteínas, son pacientes hipoproteinémicos. Y esos pacientes hipoproteinémicos claramente van a tener una alteración en la presión oncótica. Entonces, ese paciente probablemente no se vaya a beneficiar de la misma cantidad de fluidos del cual se va a beneficiar un paciente que no es renal. Por eso todo el tiempo o muy constantemente en este artículo nos están recalcando que los pacientes, cada uno es único y que la evaluación de cada uno, detallada de cada paciente, individualizar el paciente, es el que nos va a generar una buena prescripción y nos va a objetivizar como la administración de fluidos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de este desarrollo? Es reconocer cuál es el déficit de fluido y en qué compartimientos está el déficit, manejo y cálculo de las diferentes pérdidas de fluidos, tipos de soluciones y su uso y vías de administración. En un aspecto general, ¿cierto? Porque realmente hablar de fluidoterapia nos podemos quedar hablando muchas clases y podemos abundar cada vez más en cada tema y podemos discutir cada vez más en cada tema, pero lo ideal es que como que extraigamos lo más importante y lo que nos va a ayudar en la clínica diaria a todos. Entonces, reconocer cuál es el déficit de los fluidos en qué compartimiento. Entonces, es importante entender que el compartimiento extracelular debe de tener un volumen adecuado para que el déficit del compartimiento intracelular pueda ser resuelto, ¿cierto? Entonces, en esta imagen me devuelvo a entender lo que les decía. Este, que es el más importante, el intracelular, va a depender del extracelular, del tono que haya acá y de la cantidad que haya acá, para que este se me mantenga. Entonces, uno depende del otro y es muy importante tener eso en cuenta.
Entonces, ¿y cómo evaluamos el compartimiento extracelular? Entonces, empecemos. Sabemos que el compartimiento extracelular se divide en intersticial y vascular. La mayoría de alteraciones del compartimiento extracelular pueden ir desde deshidrataciones muy graves y shock hasta deshidrataciones muy leves. Entonces, empecemos con el compartimiento vascular, que el compartimiento vascular nos puede hablar de procesos de hipovolemia, de cómo está el paciente, si está en shock o no. Entonces, es muy importante entender o reconocer esos pacientes con hipovolemia. Estas tablas que ellos nos ofrecen son muy chéveres porque nos dan mucha información y nos pueden acercar a si es un paciente que realmente tiene una hipovolemia y de cómo yo debo actuar en ese compartimiento extracelular. Entonces nos hablan que todo va desde la anamnesis, desde el historial del paciente, si es un paciente que viene con vómitos, diarreas abundantes, que viene con una hemorragia, que viene con una anorexia de una semana, ¿cierto? También nos hablan del examen clínico. El examen clínico es fundamental, incluso hicieron otra tabla aparte, que es esta, que me parece supremamente importante y me parece muy interesante porque evalúan 7 parámetros, de los cuales los 7 parámetros, 6 son puro examen clínico, son puro examen clínico que nos va a acercar a esa condición del paciente. La frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado capilar, las membranas, las mucosas, los pulsos. La presión, ¿cierto? Digamos que no en todas las clínicas tenemos el acceso inmediato o no todas tienen el acceso a medir una presión arterial. Pero, por ejemplo, con la clínica, la semiología, yo puedo aproximarme a eso. Yo ya sé que un paciente con un pulso metatarsiano débil o sin pulso metatarsiano, su presión arterial, la sistólica mínimo está por debajo de 90. Ya sé que un paciente con pulso femoral débil o sin pulso femoral es un paciente que tiene una presión sistólica por debajo de 80 y es un paciente que está altamente grave. Y no tengo que tener exactamente un medidor de presión, pero si lo tengo, fantástico, esto nos va a objetivizar aún más. Pero, por ejemplo, palpar las extremidades, la temperatura del cuerpo, casi todo es orientado a un examen clínico. Y es un examen clínico que yo como clínico debo tener la experticia de hacer para poder identificar estos pacientes rápidamente y actuar rápidamente en ellos. Entonces, por ejemplo, acá nos dividen en un paciente compensado, en un paciente con una descompensación temprana y en un paciente definitivamente ya descompensado. Es muy bonita esta tabla, todo está en el artículo, igual le pueden tomar foto y tenerla como a la mano es supremamente importante para tener en cuenta realmente cómo se nos comportan este tipo de pacientes. Entender que también nos podemos ayudar de más ayudas diagnósticas, valga la redundancia, la presión arterial nuevamente, un ECG, estudios de laboratorio, los gases arteriales son una ayuda o una herramienta que yo sé que todo el mundo no cuenta con ellos, pero si contásemos con ellos es fundamental porque me arroja información rápida, es un estudio rápido y al arrojarme tanta información en un corto periodo de tiempo me puede objetivizar más el cómo yo actuar en esos pacientes, dependiendo de su condición única y clínica. Y las ayudas diagnósticas de imagen, como por ejemplo la ecografía, es fundamental también. Y si tenemos esa opción y si tenemos el personal idóneo, hay que ayudarnos para objetivizar aún más ese manejo de esa fluidoterapia en ese paciente, como con la frecuencia, con la fracción de acortamiento, con el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal. Son todas esas estrategias que nos ayudan a evaluar qué tan grave o no puede estar ese paciente y cómo voy a actuar yo y con qué voy a actuar. Entonces, ¿cómo evaluamos el espacio? Así podemos evaluar el espacio extracelular, que se trata de la volemia, el compartimiento vascular. Ahora, ¿cómo podemos evaluar de ese espacio extracelular el compartimiento intersticial? Básicamente, el compartimiento intersticial es el compartimiento que primero se va a deshidratar, ¿cierto? ¿Por qué? Entender aquí, perdón, que en este compartimiento intersticial o las deshidrataciones empiezan desde acá. Cuando este definitivamente se quedó sin recursos, me empieza a dejar sin recursos a este y el último que ya se queda sin recursos es la célula, pero cuando la célula ya se queda sin recursos, ese paciente está muy mal y ese paciente se nos puede morir. Entonces, casi siempre recibimos pacientes en condiciones de pérdidas extracelulares, tanto intersticial como vascular. Si yo tengo una pérdida muy vasca vascular, es muy probable que ya haya una pérdida marcada intersticial, todo con el fin de mantener la célula, ¿cierto? Entonces, ¿por qué empieza desde acá? Porque desde acá es donde empieza levemente la pérdida. Entonces, el cuerpo detecta una pérdida y ¿qué va a hacer? Va a compensar con la volemia. ¿Para qué? Para que me compense este y posteriormente me compense este. Pero ya llega un punto en el que se sale la descompensación de control y ya me quedo sin recursos acá, me quedo sin recursos acá y es cuando tenemos los pacientes choqueados. Entonces, entender eso es muy importante porque ya aquí entender cómo se
puede o cómo se comporta ese espacio intersticial son con deshidrataciones leves. Me parece muy chévere o me parece muy importante que veamos porque nos arrojan una información en la cual nos muestran los diferentes tipos de deshidratación y así evaluamos el espacio intersticial, que es el primero que se empieza a deshidratar. Y me parece muy chévere porque si ustedes notan, todos los signos clínicos que evalúan acá son signos clínicos al examen clínico. O sea, hacer el examen clínico en un paciente es lo más importante que podemos hacer. Hacer un seguimiento detallado con examen clínico de los diferentes pacientes es lo más importante que podemos hacer porque el paciente nos va a arrojar mucha información. Si notan deshidrataciones menores al 5%, el 5% ni siquiera se detectan. Yo tengo un paciente normal, pero cuando yo tengo una deshidratación del 5 al 6%, son pacientes que van a tener cambios en la elasticidad de la piel, ¿cierto? En el tiempo de retorno cutáneo. Cuando ya son deshidrataciones del 6 al 8%, son pacientes que van a empezar a incrementar ese tiempo de retorno cutáneo y las membranas se pueden poner más secas, incluso empezar a tornarse pálidas. Cuando ya hay deshidrataciones del 8 al 10%, pues claramente hay un retardo marcado en el retorno del pliegue cutáneo y adicional, las mucosas ya se pueden poner pálidas, también puedo ver la órbita de los ojos más marcada y ya cuando tengo deshidrataciones del 10 al 12 o mayores al 12%, son pacientes que el retorno cutáneo va a estar totalmente retardado, las córneas se pueden ver secas, y ya hay signos evidentes de hipovolemia, que ya los hablamos anteriormente y en las tablas nos los dicen. Y posteriormente, si yo veo un paciente hipovolémico en shock, puede ser un paciente que vaya a la muerte, que yo creo que esa es la deshidratación a la que todos le tenemos miedo, que es la mayor al 12%. Pero entender que en veterinaria o nos llegan entre el 10 al 12 o nos llegan en el 5. No hay casi nunca un promedio. Entonces, tener la experticia, como el conocimiento, la habilidad al examen clínico para empezar a detectar todas estas cositas es supremamente importante para yo evaluar. Y que también es importante entender que ese espacio intersticial no solo nos va a hablar de una deshidratación, también nos puede hablar de una sobrehidratación y entender también que los pacientes pueden afectarse por una sobrehidratación y conocer también los signos respectivos de una sobrehidratación es muy importante porque de la mano yo voy a estar evaluando o haciendo seguimiento de esos pacientes a los cuales yo estoy manejando una fluidoterapia. Entonces, finalmente, ya cómo podemos evaluar el espacio intracelular. Se puede evaluar con los niveles de sodio. ¿Por qué? Porque es el metabolito o el catión en más porcentaje que hay en la célula y cuando yo ya en el espacio vascular empiezo a ver un déficit de sodio es porque esa célula ya se está quedando sin recursos. Y lo que dije anteriormente, si la célula se está quedando sin recursos, no van a funcionar las células, si no funciona una célula, no funciona un tejido, si no funciona un tejido, no funciona un órgano, y si no funciona un órgano, no funciona un sistema, y el paciente se va a choquear. Entonces, por medio de unos electrolitos, de unos gases arteriales, podemos evaluar esos niveles de sodio y evaluar qué tan grave puede estar el paciente o si este compartimiento ya se está empezando a afectar. ¿Cómo podemos manejar y calcular las diferentes pérdidas? Dependiendo, obviamente, de a qué tipo de pérdida yo me estoy enfrentando, ¿cierto? Entonces, recordar que el calcular las necesidades de los fluidos está en base a una reanimación y reposición, a una rehidratación y un mantenimiento. Entonces, la vía de administración va a depender mucho de la gravedad del déficit del líquido o la incapacidad del paciente por la ingesta oral. Me parece supremamente importante tener en cuenta esto, que siempre que sea posible usemos la vía oral, la vía enteral. Yo creo que es una vía subusada, pues decirlo así, porque es una vía que nos puede ayudar mucho. Y yo creo que es una vía que si el paciente la tiene permeable, si el paciente podemos usar esta vía, la verdad nos va a ayudar demasiado y usualmente yo creo que en la mayoría, y también me incluyo porque en algún momento no pensamos en esta vía y esta vía nos puede ayudar bastante también a generar una buena fluidoterapia en esos pacientes. Entonces, recordemos siempre que a medida que el estadio clínico del paciente progresa hay que ir ajustando las necesidades de esos fluidos con base a qué, a lo que el paciente me vaya mostrando. No es lo mismo yo hidratar a un paciente 12 horas porque tuvo un vómito y 3 diarreas y no ha comido en toda la mañana, a tener el parvovirus hospitalizado, ese paciente que como hoy puede estar estable, mañana amanece con infinidades de diarreas y vómitos sin querer comer. Yo tengo que estar haciendo un seguimiento constante de todo eso. ¿Por qué? Porque la misma fluidoterapia que yo prescribí este día 1, cuando el paciente estaba estable, al día 2, cuando ya se me empezó a descompensar, no me le va a servir. Entonces yo tengo que adaptar todos esos requerimientos para siempre ir
supliendo esas necesidades del paciente de fluidos. Entonces, entendamos que por hipovolemia básicamente es una disminución en el tono vascular, en el flujo vascular, ¿cierto? Y estamos hablando de que la hipovolemia está dada por el compartimiento vascular. Cuando este empieza a agotar los recursos, probablemente aquí ya están agotando, se agotaron del todo y aquí ya van a empezar a agotarse. Cuando se agotan acá intracelularmente, el paciente va a entrar en shock rápidamente y se nos puede morir. Entonces, entender que esto se puede dar o las pérdidas vasculares se pueden dar por pérdidas excesivas, desde vómitos, diarreas, como hemorragias también. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento para esto? Obviamente de lo que esté como tal la enfermedad o la clínica del paciente y obviamente evaluar. ¿Qué nos recomienda la guía? Nos recomienda que lo ideal en estos tipos de manejo de hipovolemia son reanimaciones rápidas. En gatos se recomiendan bolos de fluidos de 5 a 10 ml kilogramos y en perros se recomiendan bolos de fluidos de 15 a 20 ml kilogramos entre los primeros 15 a 30 minutos. Se recomiendan soluciones isotónicas con buffer, es cristaloides isotónicos con buffer, yo creo que el más común y en todas partes encontramos, es el Harman como tal, pero nos puede ayudar. Esto tiene que ser una reposición rápida porque recordemos que aquí no solo se pierde el tono vascular, al perderse el tono vascular se pierde el flujo sanguíneo y si se pierde el flujo sanguíneo no va a haber una adecuada nutrición de los tejidos. Entonces esto es supremamente importante, esto tienen que ser reanimaciones rápidas. Se preguntarán, bueno, ¿y cuántos bolos de fluidos, cuántos retos le hago yo al paciente? Eso va a depender mucho de la respuesta del mismo a los fluidos. ¿Cómo puedo yo monitorear que este paciente está teniendo una adecuada respuesta a los fluidos? Con el examen clínico, con todos los signos anteriormente que hablamos, si yo tengo que ese paciente tenía un montón de alteraciones y posterior al primer reto, ya el paciente no tiene una deshidratación, una descompensación temprana, sino que ya está compensado, yo puedo decir, con un reto de fluidos, el paciente se compensó y ya voy a pasar a hacer un mantenimiento o a manejar una deshidratación leve. O como puede que sea el típico paciente que requiera 1, 2, 3 bolos de fluidos, porque al evaluar los signos clínicos, al hacer una ecografía rápida, una colapsabilidad de vena cava caudal, una fracción de acortamiento, el paciente no me muestra una respuesta, me pide más, o de todo, o por lo contrario, a pesar de yo administrar tantos fluidos, es un paciente que ya no tiene una respuesta a fluido y me toca tomar otro tipo de decisiones en base al paciente para mejorar ese flujo sanguíneo y quizás llegar a usar un vasopresor. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de bolos? De la respuesta del mismo paciente. ¿Y cómo evalúo yo esa respuesta del mismo paciente? Con todas las ayudas y los signos clínicos que anteriormente ya hablamos. ¿Cómo manejamos las deshidrataciones? Las del compartimiento intersticial, que sabemos que es una disminución del flujo acá, pues ya vimos cómo podemos identificar cada una y cómo las podemos manejar. Pues básicamente se recomienda que se realice una compensación con el peso del paciente por el porcentaje de deshidratación. Y en base a ese porcentaje, ya inicia la reposición. Se recomienda una reposición entre las 12 y primeras 24 horas. Obvio que si este paciente, pues, con pérdida intersticial, con deshidratación, es el paciente en shock hipovolémico, con deshidratación del 10 al 12%, al 12%, es un paciente que también tengo que hacer reanimación, no solo tengo que compensar la hidratación en las primeras 12, 24 horas, ¿cierto? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que estos pacientes se deben compensar entre las primeras 12 y 24 horas, que si es el hipovolémico adicional a los retos de fluidos, también tengo que adicionar estas primeras 12 24 horas, o que si es un simple paciente con una deshidratación del 7, del 8%, del 6%, las primeras 12 24 horas yo puedo hacer seguimiento y evaluar la respuesta de este paciente. También lo mismo, soluciones isotónicas con buffer, que es lo que se recomienda en los pacientes. Y yo creo que este es como el panorama que más nos enfrentamos, que es el paciente hipovolémico y deshidratado. Este es el que yo creo que a todos nos llega, es el paciente que ya llega con pérdida en todos los compartimentos, el paciente que se va a choquear. ¿Y qué debemos hacer con estos pacientes? Pues inicialmente reponer, reanimar ese tono vascular, reanimar ese flujo sanguíneo. Ya sabemos cuánto para gatos, ya sabemos cuánto para perros, en qué tiempo, de qué depende esta cantidad de la respuesta a los mismos fluidos y posteriormente manejar la deshidratación las primeras 12 24 horas y posterior realizar un mantenimiento, que ya el mantenimiento lo vamos a tocar más adelante. Pero pues son pacientes que requiero de esta maniobra más esta maniobra y quizás más.
Y obviamente es muy importante el seguimiento y la respuesta. ¿Y cómo la vemos? Con el examen clínico detallado de ese paciente y con la ayuda de demás ayudas diagnósticas, si las tenemos a la mano y las podemos realizar. Entonces, ¿de qué depende la necesidad de todos los líquidos del cuerpo? Reanimación más rehidratación. La rehidratación incluye todas las pérdidas continuas más el mantenimiento. Hay que entender que no todos los pacientes van a requerir de las tres completas. Hay pacientes que simplemente van a requerir una rehidratación y el mantenimiento. Hay pacientes que solo van a requerir un mantenimiento normal y hay pacientes que van a requerir las tres. Casi siempre el que requiere reanimación va a requerir las tres porque es un paciente que ya viene choqueado. Entonces, esta última tablita que nos ofrece este artículo me parece muy bonita porque nos habla de la reanimación, resucitación, la rehidratación y el mantenimiento. Entonces ya sabemos los bolos que podemos realizar en los primeros 15 minutos y evaluar detalladamente si el paciente está teniendo o no una adecuada respuesta. Posterior, realizar su rehidratación con su respectivo porcentaje de deshidratación. Entre las primeras 2 de 24 horas, también seguir haciendo un seguimiento constante, un examen clínico constante de ese paciente para evaluar la respuesta al mismo. Y en cuanto al mantenimiento, me parece muy importante porque ellos acá nos hablan de que dentro de ese mantenimiento también tenemos que incluir la vía oral. Si el paciente tiene una vía oral permeable, hay que incluir esa vía oral en el mantenimiento. Entonces nos hablan que el mantenimiento puede ser fácilmente de 60 ml en perro, 60 ml kilogramo día, en gato de 40 ml kilogramo día. Y en los pacientes pediátricos, en los cachorros, en los jóvenes, los requerimientos son muy altos, pero es entender que un cachorro es más agua que un cachorro, que un perro adulto, como tal. Los cachorros, los gatos cachorros, los perros cachorros, los bebés como tal tienen un porcentaje alto, más alto de agua en el cuerpo que un perro normal o un adulto como tal. Un adulto oscila entre 60% de agua, un cachorro, un bebé oscila entre 80% de agua. Entonces, son pacientes que con un solo vómito o 2 diarreas se van a deshidratar por completo porque están perdiendo todos sus líquidos, porque ellos son puro líquido. Entonces, entender que el mantenimiento de un perro es casi 3 veces lo que es un perro adulto y de un gato bebé es 2,5 veces lo que es un gato adulto. Y acá también nos ofrecen las diferentes fórmulas de calcular los requerimientos nutricionales. ¿Por qué? Porque ellos nos hablan de que dentro de este mantenimiento debemos de incluir la vía oral, porque la vía oral también nos va a ayudar a compensar esos pacientes. Igual más adelantito hablamos un poquito de esa vía oral. Tipos de soluciones y uso, realmente soluciones hay muchas. Se dividen en soluciones hipertónicas, soluciones isotónicas e hipotónicas. Se habla de que las soluciones hipertónicas e isotónicas son las soluciones que debemos de utilizar para la reanimación y la rehidratación de los pacientes y que se deberían usar soluciones hipotónicas para el mantenimiento de los pacientes. Pero vuelvo e insisto, ¿de qué va a depender esto? De la clínica del paciente y de los requerimientos y las necesidades de cada paciente, ¿cierto? ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo, un paciente metabólico, un paciente con Addison va a requerir una reanimación con una solución hipotónica, con cloruro de sodio. Y esta misma reanimación yo no se la puedo ofrecer a un paciente diabético, yo no se la puedo ofrecer a un paciente con parvovirus porque voy a complicar más el cuadro. Entonces ahí es donde entra la necesidad de que conozcamos adecuadamente la clínica del paciente, las necesidades de su patología para poder prescribir o realizar una adecuada fluidoterapia. Entonces, depende de muchos factores, ¿cuáles sí? Si es un paciente con insuficiencia renal crónica o aguda, no es lo mismo la fluidoterapia que yo voy a manejar en el paciente renal crónico a la que voy a manejar en un paciente renal agudo. No es la misma fluidoterapia que yo voy a manejar en un paciente cardiópata, no son los mismos fluidos. Alteraciones metabólicas, ya lo hablamos, pacientes con hipoproteinemia, un desbalance electrolítico. Estos pacientes van a requerir, dependiendo de su estado, de ciertos fluidos o no, o de cierto tipo de fluido o no. Y siempre usar fluidos isotónicos tamponados con concentraciones de sodio similares al plasma. Básicamente, yo creo que lo dije ahorita, en todas partes tenemos Hartmann y esta es la solución de cierto modo un poco más equilibrada y que en todas partes conseguimos para una reanimación de un paciente. Obviamente hay otras soluciones fantásticas que ojalá tuviéramos todos a la mano, pero pues entendemos que hay altos costos que no nos permiten tenerlas en la mano. Y pues lo que les decía, cristaloides siempre para reposición. Ojo, si tengo un paciente, una anemia severa, una hemorragia severa, ese paciente se va a beneficiar de sangre. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta y entender.
Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de soluciones para el reemplazo y reanimación, que soluciones hipertónicas. Esto acá es discutible y podríamos gastarnos también una clase discutiendo de las maniobras de reanimación y rehidratación con soluciones hipertónicas, pero es muy controversial, puede traer antes también muchos daños, entonces realmente yo creo que podemos quedarnos con las soluciones isotónicas como tal. Acá tenemos el Harman, el Plasmalite y el Normosol, son dos soluciones muy completas, muy buenas, pero pues estas tres, el Plasmalite y el Normosol, son muy costosas y el Harman es el que tenemos a la mano y tiene el tamponado del buffer, que es el que más nos necesitamos. Entonces ya saben que isotónicas para realmente todo, ¿cierto? Incluso mantenimiento. Nos dicen que realmente o se discute que mantener un paciente con estas soluciones por largo periodo de tiempo, si el paciente clínicamente ya está bien, antes voy a traer complicaciones en ese paciente. Por eso yo tengo que estar haciendo un seguimiento constante para decir, listo, ya compensé el paciente en estos momentos, el mantenimiento de aquí para allá, cuando ya sé que el paciente no tiene pérdidas, que está estable y que lo único que estoy haciendo es pasar medicamentos, un ejemplo, pues son pacientes que sí se pueden beneficiar de las soluciones hipotónicas. ¿Por qué? Que también nos hablan muy bonita la idea de una solución hipotónica para mantenimiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque las soluciones hipotónicas ideales sería el Plasmalite 56 y el Normosolem, porque en teoría los pacientes deben de mantener con soluciones hipotónicas con más altas concentraciones de potasio que de sodio, porque el potasio se pierde mucho en un hospital, pero pues estas soluciones son muy caras, yo creo que la mayoría de clínicas de Latinoamérica no contamos con ellas, que nos queda el Harman. ¿Y cómo me voy yo adaptando a ese paciente? Pues dependiendo de la respuesta y los resultados que vaya teniendo en los estudios. Vías de administración, las vías de administración pueden ser muchas. Yo creo que tener en cuenta la vía intravenosa, la vía intraósea, es muy importante porque son dos vías que nos van a ayudar en el proceso de reanimación y el restablecimiento de ese flujo sanguíneo. Hay pacientes que definitivamente no podemos adquirir una vena o un acceso venoso por el estado en el que llegan. Entonces, pensar en la vía ósea es muy importante, pero ojo, desde que tengamos la habilidad y los instrumentos necesarios para adquirir o acceder a esta vía. Y tener en cuenta que esta vía no se pueden pasar más de un ml kilogramo minuto. Entonces también hay que tener en cuenta estas cositas para en vez de ayudar, no ir a empeorar al paciente. Luego tenemos la vía subcutánea, que es una vía que se discute mucho en este artículo, porque todavía no se ha demostrado una eficiencia completa de la misma, pero la podemos usar, sí, la podemos usar bastante. Esa vía subcutánea puede ser muy útil en aquellos pacientes que, por ejemplo, vamos a compensar procesos de deshidratación muy leves, pacientes que no se van a quedar hospitalizados, entonces poder usar esta vía y que se vaya para la casa con su jorobita de camello y que posteriormente su cuerpo vaya reabsorbiendo todo eso y generando una compensación puede ser muy buena. O los pacientes renales crónicos viven en un estado de deshidratación constante, o lo mismo el diabético también vive en un estado de deshidratación constante. Entonces son pacientes que no requieren de maniobras específicas o rápidas para yo compensar esa fluidoterapia y con esta vía yo me puedo apoyar. Se habla o que nos dicen que se puede usar de 20 a 30 ml kilogramos, se pueden hacer de 11 a 12 veces aplicación por día, que podemos usar Harman, cloruro de sodio, pero que nos dicen, hay que tener en cuenta también el físico del paciente. Hay pacientes que tienen demasiado cuero, como hay pacientes que tienen el cuero muy tenso. Entonces, tener en cuenta también que por sitio de aplicación no sobrepasar los 10 a los 20 ml kilogramo, ¿cierto? Pero entonces es una vía que podemos usar y tener también en cuenta para compensar esos pacientes. Incluso ellos mismos nos hablan de que son pacientes que estuvo en hidratación todo el día, el propietario no lo quiere dejar, no está tan complejo, pues mandémoslo con una hidratación subcutánea para la noche, a ver cómo le va. Y la vía enteral es una vía que yo creo que no usamos mucho, se nos olvida, pero es una vía que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, un cardiópata, un paciente cardiópata que yo tengo la necesidad de aplicar diuréticos porque llegó con un edema pulmonar cardiogénico perverso. Es un paciente que ya por el mero estrés y el jadeo tuvo pérdida de fluidos y está deshidratado, pero si yo lo hidrato como debería hidratarlo, le voy a complicar su alteración cardíaca. Entonces, ¿yo qué hago con este paciente?
Igual le tengo que colocar diuréticos que me lo van a deshidratar más y yo no le puedo negar fluidos, pero si yo por vía venosa a ese paciente le coloco fluidos, tengo que tener el cuidado más grande de ese planeta para no ir a complicar más a ese paciente. Entonces, si ese paciente tiene la vía oral permeable, ¿por qué no colocar una sonda nasogástrica y plantear una fluidoterapia en ese paciente vía enteral? No voy a complicar el corazón, estoy manejando su alteración y estoy evitando que se me deshidrate. Entonces son cosas a considerar que parecen que yo creo que muchos no tenemos a veces en cuenta o se nos olvida. El gato que está clínicamente estable, que todos sus estudios están bien, solo que no quiere comer. No la pensemos dos veces, usemos esa vía enteral, usemos esa vía oral, sondita nasogástrica, sondita esofágica, preferiblemente en los gatos de una vez. Tengamos en cuenta que ella también nos ayuda a compensar desde que esté permeable, porque también es al paciente que esta vía no esté permeable y nos quedemos con subcutáneo o intravenoso. Entonces, ¿qué me parece muy importante de esta parte de fluidoterapia? No olviden, por favor, los pacientes no solo se mueren de deshidratación, sino que también se mueren de sobrehidratación. Entonces, una vigilancia constante o el examen clínico de cada paciente que se encuentre bajo hidratación y el seguimiento constante de los mismos es fundamental para el éxito del tratamiento en general. Entendamos que los pacientes constantemente pueden estar cambiando y que yo puedo establecer hoy una fluidoterapia, pero de acuerdo a la condición del paciente en el transcurso del día o el día de mañana, puede que tenga que cambiar. ¿Con qué fin? Con yo garantizar que el paciente mejore y de reponer realmente lo que él necesita. Entonces, básicamente, tener en cuenta cuando tratas el fallo cardíaco congestivo con diuréticos y fluidoterapia. Si yo no tengo en cuenta o si yo no conozco bien la clínica, la enfermedad, si no conozco bien al paciente, si no tengo las suficientes ayudas, yo puedo complicar a un paciente con una fluidoterapia. Entonces, tengamos estas cosas muy en cuenta porque de eso depende que yo maneje al paciente. Solo lo que les quería traer de las generalidades de fluidoterapia. Los invito a que se lean este artículo, realmente está muy bueno, está muy completo. No solo hablan de estas generalidades que yo les hablé, tocan específicamente ciertas patologías, también nos hablan sobre hidratación. Hay unas discusiones muy chéveres sobre el uso de fluidoterapia subcutánea o de usar cierta solución o no. Entonces, la idea de hoy era como traer lo más general que nos puede ayudar mucho en la clínica diaria y espero esta parte les haya gustado. Ahora vámonos a hablarnos un poco de esta actualización de RCP, que realmente con respecto a las actualizaciones anteriores no hay muchos cambios, pero sí hay unos cambios puntuales muy importantes de saber. Entonces, ¿qué es algo importante? Si nosotros en nuestra clínica ofrecemos servicios hospitalarios o servicios de urgencia 24 horas y demás, es fundamental que mínimo tengamos tubos endotraqueales y un AMBU para ofrecer un buen RCP. Si realmente queremos garantizar el RCP y la seguridad del RCP, lo ideal sería tener todos estos instrumentos, pero son muy costosos en muchos casos y muchos lugares no los tienen. Pero mínimo con un tubo y un AMBU yo ya garantizo una vía aérea. El masaje cardíaco lo puede hacer cualquiera. Pero mínimo tengo que tener esto. O sea, es inaceptable que en una clínica no haya un tubo endotraqueal o no haya un AMBU y una clínica que ofrezca servicios 24 horas. Entonces, lo ideal es eso. El laringoscopio también es muy fundamental porque también ya últimamente tenemos muchos pacientes con vía aérea difícil, la mayoría de braquicefálicos, y no todos tienen la experticia de entubar adecuadamente. Entonces el laringoscopio nos va a garantizar que sí entubemos la vía aérea. Entonces es fundamental también tener un laringoscopio a la mano. Claro que también hay gente que ya con el tiempo logra entubar con palpación, guiándose con el índice y la glotis, y también se puede hacer, obvio, desde que nos pongamos guantes, pero lo importante en este tipo de casos es que el paciente quede entubado, ya, y que esté en la vía aérea. Ideal tener un equipo multiparámetros, aunque sea un electrocardiograma, porque ahorita más adelante vamos a ver o entender que no todo inicio de un paro, no todo un paro requiere adrenalina. Y yo creo que todos estamos bajo esa mentalidad en la que el paciente entró en paro, carga atropina adrenalina y empieza el masaje. Entonces, es bueno entender con estas ayudas de qué se va a beneficiar ese paciente y si en realidad en su momento lo primero que necesita es adrenalina o no, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Un ECG, un CO2, si el equipo multiparámetros tiene el CO2, fantástico. Si no, estos CO2
individuales, no son costosos y tenerlos a la mano es muy bueno. ¿Por qué? Porque el CO2 me va a hablar a mí de que también yo estoy haciendo ese masaje cardíaco. Más adelante, incluso lo voy a mencionar ya, se habla de que una CO2, una capnografía por arriba de 15, 18, me está indicando que se está realizando adecuadamente ese masaje cardíaco. Entonces también es muy bueno yo tener esta guía para yo saber si estamos haciendo adecuadamente bien el RCP. Y pues yo creo que el desfibrilador como tal o el voltaje es muy costoso, la verdad, no en todas partes lo hay. De cierto modo, no todos los pacientes veterinarios lo requieren, pero no falta el boxer con la cardiomiopatía dilatada, que lo que necesita es un empujoncito de voltaje. Es algo a considerar, pero también tenemos otras maniobras que nos pueden ayudar. Pero si pudiésemos en un mundo ideal tener esto completo. Y no solo esto, obviamente saber que en el carrito de urgencias también tiene que haber catéter, venoclisis, fluidos y medicamentos. ¿Medicamentos cuáles? Fundamentales estos. Esta tabla la pueden guardar, me parece fantástica y si la podemos pegar todos en sus clínicas o en sus áreas de hospital, excelente. ¿Por qué? Porque tenemos los medicamentos para el arresto cardíaco, como para la parada como tal completa, que sabemos que es la epinefrina, vasopresina, atropina. Tenemos los antiarrítmicos, como la amiodarona, lidocaína, desmolol. Tenemos los reversores. Recuerden que si tenemos una clínica donde también prestamos el servicio de cirugía, se usan anestésicos. Los anestésicos a veces también pueden matar. Los pacientes pueden ser sensibles a la anestesia. Entonces, tener naloxona, saber que la naloxona es el antídoto para los opioides. Un paciente, ay, que acaba de salir de esterilización, que la acabaron de sacar de una OSH, que ya no responde, que entró en parada, y con qué la sedaron, con qué la premedicaron, o qué tuvo ah, no, tuvo puro fentanilo. Entender que inmediatamente tengo que sacar el revertor, porque probablemente eso fue lo que acaba de hacer entrar en paro a la paciente. Flumacenil, revertor de todas las benzodiazepinas, el atipamezol o la yoimbina, yo creo que ese nombre suena un poquito más, son el revertor de todos los alfa-2 adrenérgicos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque los pacientes quirúrgicos en hospital también pueden entrar en paro, en paradas cardíacas. ¿Y de qué depende eso? También de muchos medicamentos que se usan. Y como tal el desfibrilador, los voltajes, que también se pueden usar o se usan en los pacientes. Me acuerdo que hace muchos años, o cuando yo estudiaba, los profesores me decían que los pacientes perros, los perros o los gatos no se desfibrilaban, pero realmente no. Realmente sí hay condiciones cardíacas que sí requieren de voltaje como en los humanos. Entonces, en el carro de urgencias, lo ideal, mínimo, mínimo, tener aunque sea estas dos líneas primero. A veces es muy difícil conseguir los reversores, a veces son muy costosos y pues ni hablar del desfibrilador, pero mínimo con estas dos primeras, fundamental para yo ofrecer un adecuado RCP a un paciente. Entonces, en cuanto al masaje, recordar que todos los braquicefálicos o los de toras o caja torácica grande como tal, se benefician de un masaje cardíaco en decúbito dorsal. Recordemos, igual lo voy a mencionar, pero más adelante también lo menciono, que se deberían de realizar de 100 a 120 compresiones por minuto. Las compresiones no pueden parar, no pueden parar. Esta imagen me gusta mucho porque yo creo que todos, realmente hasta la fecha, podemos haber estado haciendo RCPs muy mal, muy mal. Porque ¿qué recomiendan? Que las rodillas del que está haciendo el RCP estén a nivel de la mesa donde está acostado el paciente. Que las caderas estén encima o por encima del paciente. ¿Y por qué? Porque todo mi tren superior es el que va a realizar la fuerza en mis manos para ese masaje cardíaco. Y adicional, los codos no se pueden doblar nunca. Ese sería el masaje, el masaje o la compresión cardíaca ideal para los pacientes, ¿cierto? Y entender que si, digamos, yo tengo la mesa, pero no tengo la sillita, el banquito o lo que sea para pararme, tirémonos al piso, no pasa nada si nos tiramos al piso, con tal de yo brindarle adecuadamente una compresión a esa mascota. Entender también que los pacientes de tórax profundo, como el Doberman, el Guaymarán, son pacientes que el masaje es sobre el corazón. Y también que los pacientes grandes, con cajas torácicas grandes, como Labrador, como Bernés, un Pitbull, requieren es un masaje en la caja torácica, no en el corazón. Requerimos es de manejar una presión en como tal, en la cavidad torácica. ¿Y por qué? Diría uno, pero ¿por qué no en el corazón? Uno, porque es más difícil, porque son toras más duros y de yo asegurarme que sí le estoy dando al corazón, pues no tiene sentido. En cambio, si yo genero una presión positiva en una caja cerrada donde sus presiones son negativas, independientemente yo voy a colapsar y yo lo que necesito es que toda esa poquita sangre que haya en el corazón se vaya por sus grandes arterias.
Entonces, en estos pacientes, lo ideal el masaje es en la caja torácica como tal. Y los gatitos sabemos pues que se pueden masajear dependiendo del tamaño, con los mismos dedos o con una sola mano, que es muy importante también, la ubicación. Lo ideal es que siempre estemos a espaldas del paciente, siempre a la espalda del paciente. ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza el RCP, inmediatamente hay otras personas que están adquiriendo una vía venosa, están entubando, están colocando electrocardiograma, temperatura, están conectando todo el monitoreo. Si yo me hago acá enfrente, pues voy a estorbar y yo lo ideal es que no pare para darle permiso a que canalice o que ponga el electrodo. Yo no puedo parar, yo tengo que estar constantemente con mis compresiones. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen, rodillas a nivel de la mesa, está parado en el banquito, brazos totalmente rectos y todo mi tren superior está ejerciendo la presión en el paciente. Que tengo la mesa, pero no tengo en qué pararme. No importa, tirémonos al piso. Siempre detrás del paciente, arrodillados, que cadera siempre esté superior al paciente y empecemos el masaje. 100, 120 compresiones por minutos constantes. Y ahora sí, entonces, ellos nos ofrecen unos algoritmos muy bacanos que dice, identifico el paciente en paro, no responde, pide ayuda. Es lo primero que puede hacer, pedir ayuda. Usted solo no va a sacar un paciente en paro. Ellos hablan todavía de que se puede hacer reanimación una persona sola, pero le hablan más enfocado como a esos primeros auxilios que le puede brindar el propietario a su mascota o la gente en la calle a la mascota. Y que es realizar 30 compresiones y una respiración boca-hocico, 30 compresiones, respiración boca-hocico. Realmente eso fue muy criticado de que todavía lo colocaran acá, porque pues realmente eso no es higiénico y todos lo sabemos. Imagínense que llegue el consentido de la casa con las uñas que le dan la vuelta a la huellita y con la boca pudriéndose. O sea, personalmente yo no haría eso. Y si además llega a una clínica es porque yo tengo todas las herramientas suficientes y el personal y suficiente para poder atender eso. Entonces yo una vez ya llamé, empiezo a evaluar el paciente. Ideal, lo primero que vamos a ver si hay si se siente el corazón por medio del estetoscopio o por medio de palpación. Si no se siente, inmediatamente mire la vía aérea. Si tampoco responde la vía aérea, entonces que llegue la gente y empecemos. Revisar vía aérea es, o sea, iniciar con presiones y revisar vía aérea. La vía aérea es lo primero que hemos de revisar. Si es un paciente que tiene una vía aérea permeable, listo. El otro empezó a entubar y sigamos con las compresiones no paran. Si es una vía aérea difícil, por X o Y razón, inmediatamente tomar decisiones de qué hacer y seguir con los masajes cardíacos. Entonces, lo que les hablaba ahorita, masajes de 100 a 120 masajes por minuto, esto no debe de parar y se recomienda una ventilación cada 6 segundos. Ahora nos vamos a todo el algoritmo completo. Entonces, una vez yo ya hice la primera entrada, el primer momento, y ya empecé, en ese primer minuto son 2 minutos. Yo creo que es una regla, no la coloqué acá, pero bueno, tener en cuenta esto siempre. Esta reglita, no la dice en ninguna parte, pero para mí es mi regla. 2, 10 por 8. ¿Qué es 2, 10 por 8? 2 minutos, 10 segundos de revisar, y por 8 es porque ese es mi ciclo. 8 veces lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, 2 minutos, tengo 10 segundos, incluso acá ya está, eso sí está, tengo 10 segundos para checar el electrocardiograma y palpar pulsos, y de acuerdo a eso tomar decisiones, y acá están las rutas para tomar las decisiones. Yo creo que se pueden ver un poco complejas, pero se las simplifiqué un poquito para que lo entendamos mejor. Entonces, listo, identifiqué la parada, ya empecé con reanimación, el equipo empezó a colocar el monitoreo, el acceso venoso. Si es un paciente posquirúrgico, entonces ya estoy evaluando la necesidad de un revertor. Llevo 2 minutos. Lo ideal es que esos primeros 2 minutos ya esté conectado todo el monitoreo, ya haya una vía venosa, ya todo esté. Y en esos primeros 2 minutos, mis 10 segundos, voy a ver qué ritmo tengo y si tengo pulso. Y de acuerdo a esto es que yo decido si empiezo con adrenalina o si empiezo con voltaje, de qué se va a beneficiar el paciente. Si en esos primeros 2 minutos el paciente volvió, excelente. Pero hay que entender que obviamente casi nunca vuelven en los primeros 2 minutos. Entonces ellos nos clasifican los ritmos de la B y los ritmos de la A. Ahorita quiero que entiendan que los ritmos de la B se van a beneficiar en una primera instancia de voltaje y que los ritmos de la A se van a beneficiar siempre es de adrenalina, atropina o vasopresina. Se habla que después de 15 minutos de RCP, los pacientes se puede colocar un bolo de bicarbonato de rescate, pero pues igual ya esto no es garantizado. Y entender que todo paciente gordo, entender que todo paciente que sale de un RCP es un paciente que potencialmente va a entrar otra vez en paro.
Entonces, un paciente que debe quedar con monitoreo. Es un paciente que probablemente haya que ofrecer un soporte vital, es un paciente que probablemente necesite un vasopresor. Entonces, no es solo sacar al paciente de la reanimación, es entender que hay muchas más cosas que yo tengo que hacer para lograr sostener ese paciente. Entonces, vamos a pasar a explicar esto un poco mejor, porque de pronto sí puede ser un poco enredado con ritmos de la A y ritmos de la A. Entonces, quiero que se aprendan esta regla que dice los ritmos de la A. Que tengo el primer ritmo, que es una actividad eléctrica sin pulso, sin pulso. Yo veo el trazado, menor a una frecuencia cardíaca menor a 200, y tengo ausencia de pulso. Y es una frecuencia cardíaca que empieza a descender, que va a terminar en asistolia. Este paciente se va a beneficiar de atropina, adrenalina, vasopresina. Se recomienda que cada 2 minutos y en cada ciclo coloquemos adrenalina y vasopresina y que alternemos. Primero adrenalina o vasopresina y luego adrenalina, vasopresina, cada 2 minutos. Con este paciente, obviamente, si todavía tengo trazado, lo único es que estoy viendo una caída marcada de la frecuencia, pues iniciamos con atropina lo más rápido posible, si no, nos vamos a adrenalina, vasopresina cada 2 minutos. Y luego tenemos los ritmos de la B. Los ritmos de la B nos habla de ventricular taquicardia y ventricular fibrilación. Entonces, si yo en el ECG veo este trazado, veo una frecuencia cardíaca mayor a 200 latidos por minuto y no tengo pulso y las ondas siguen siendo aberrantes, este paciente lo que le va a ayudar es un voltaje. Desfibrile a ese paciente. Dele voltaje a ese paciente, que eso es lo que le va a ayudar. ¿Cuántas veces dar voltaje? Se recomiendan hasta 3 veces porque el voltaje va aumentando. Se inicia con un cuarto, luego la mitad y luego el 100% del voltaje, que son 25 joules, 50 joules y luego 100 joules. Si a los 100 joules no salió, ya tenemos otras medidas que les voy a explicar. Pero si yo tengo este paciente con una frecuencia cardíaca mayor a 200, no tengo pulso, este paciente desfibrile, no hay más opción y le va a ayudar. Puede que a la primera salga, como puede que no, y después tengamos que hacer otras maniobras. También si tengo la típica traza irregular horrible, ese perro está fibrilando, ese perro se va a beneficiar inicialmente, es de voltaje, ¿cierto? También tengo ausencia de pulso, tengo este trazado feo, ese perro se va a beneficiar de voltaje. Estos ritmos de la UE se van a beneficiar de adrenalina y vasopresina después, o incluso no van a necesitar a veces. Si yo a este paciente le coloco de una vez adrenalina, ese paciente ya no va a salir del paro. Ese paciente va a terminar saliendo por otra parte. Entonces, miren que es muy importante entender eso, aunque contemos, aunque sea con un electrocardiograma o un ECG rápido en medio de la reanimación, nos va a guiar muy bien a objetivizar de cómo reanimo yo a ese paciente. Entonces, si yo tengo con qué hacer voltaje, excelente. Si yo no tengo con qué hacer voltaje, podemos usar antiarrítmicos como la lidocaína y la amiodarona. Y hay que entender que la idea de los antiarrítmicos es parar el corazón. La idea de usar lidocaína y amiodarona es buscar la parada cardíaca. ¿Para qué? Para realizar adecuadamente ya la RCP. Si no tengo obviamente el voltaje. Si tengo el voltaje, le puedo dar chance con el voltaje. Es un paciente que una vez tenga le empecemos a administrar, también se recomienda la administración de lidocaína o amiodarona, dependiendo de que vayan a usar en cada ciclo. Masaje cardíaco, lidocaína, 2 minutos. Miren que estos pacientes inicialmente no necesitan adrenalina y antes si yo les meto adrenalina, lo voy a perjudicar. Entonces hay que entender esto muy bien. Ese paciente, masaje cardíaco, lidocaína, hasta el punto en que se para. Y en el momento en que se para, empezamos con adrenalina vasopresiva. Pero son pacientes que incluso con el voltaje o las maniobras iniciales, sin necesidad de adrenalina, puede salir de la parada cardíaca. Entonces es muy importante entender o conocer este tipo de ritmos de parada para yo realmente ser objetivo en el momento de realizar un RCP. Y básicamente esto que les acabo de decir es lo que nos dice acá y lo que nos dice acá. Y entender, y los invito a que se lean esta guía, porque es entender que ese paciente que sale de parada cardíaca, ese paciente va a requerir de un manejo vital avanzado, va a requerir de un monitoreo avanzado. Si yo no tengo cómo ofrecer un soporte vital avanzado, mínimo ofrezcamos un monitoreo, porque ese paciente probablemente en 1, 2, 3 horas va a volver a entrar en paro. Ese paciente no se puede ir a la jaula, ese paciente se tiene que ir a la UCI o tiene que estar ahí al lado del médico, pendiente, el monitoreo,
porque ese paciente fácilmente vuelve a entrar en paro. Y si yo tengo como ofrecer un soporte vital avanzado, un vasopresor, una ventilación mecánica o mínimamente oxígeno, hagámoslo. Estos pacientes lo van a necesitar después de, porque su cuerpo entra en un estado de shock en el que se va a descontrolar totalmente. Y posteriormente yo tengo que empezar a organizar. Esto es todo. Quería traerles esta frase. Cuando el conocimiento crece, las oportunidades aparecen. En este gremio yo creo que todos debemos de continuar estudiando todo el tiempo. Quedarnos con lo que nos dijeron hace 5, 6, incluso 2 años, no es suficiente. Todo cambia y de que todo cambie y se actualice también depende del servicio que le ofrezcamos a nuestros pacientes y la garantía por la salud de ellos. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Andrea, y gracias a todos los que estuvieron presentes en la clase. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer llegar por medio de nuestras redes sociales y la doctora Andrea les graba un videíto para responder cualquier pregunta que tengan. Les agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que próximamente vamos a tener esta clase de cursos, pero ahora de manera presencial, y que seguimos contando con nuestros cursos de microcirugía y estancias de cardiología y de oftalmología. Por favor, cualquier cosa, cualquier duda, si quieren ver algún tema en particular, que nos manden sus peticiones por redes sociales. Y nuevamente les agradezco mucho su presencia. Nos vemos en 15 días para una nueva plática.